conferencia, neoconstitucionalismo y justicia constitucional. Entonces vamos a ver si nos reorientamos para dejarle el espacio y que podamos entonces nosotros también ya integrado al público disfrutar y aprovechar de esta conferencia. Profesor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, dar un agradecimiento al profesor Trajano Potentini por su invitación a estas actividades académicas en una fecha tan importante para República Dominicana. Como quiera que se conmemoran ya unos años muy importantes, 10 años de la Constitución Dominicana y también de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, también aniversario de la fundación. Al señor decano, a la señora vicedecana, a los profesores, muchas gracias por su invitación, por recibirnos, y a todos los asistentes, que veo muchas caras conocidas que ya nos habíamos visto tal vez en Colombia, con algunos tal vez en Italia, en diferentes cursos. Me ha pedido el profesor Trajano trabajar el tema del neoconstitucionalismo y la justicia constitucional. Dos temas que se han manejado de manera separada, pero que tienen una íntima relación entre los dos y es muy apropiado poderlos trabajar en conjunto. Para hablar del neoconstitucionalismo, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo llegamos a estas esferas. Básicamente, el neoconstitucionalismo se basa en lo siguiente. Primero, tener una constitución con fuerza normativa. Si la constitución no tiene fuerza normativa, no podemos estar hablando de neoconstitucionalismo, y por eso muchos autores hacen una diferencia que es importante. No es lo mismo una nueva constitución que una constitución del neoconstitucionalismo. Constituciones pueden surgir muchas, pero si esa constitución no tiene fuerza normativa, no será de las constituciones de la era neoconstitucional en cualquiera que sea el tiempo que se cree. Y segundo, el derecho procesal constitucional. Piensen ustedes en una constitución que se le atribuya una fuerza normativa, pero que no tenga derecho procesal constitucional. Pues queda en letra muerta. Tanto valen los derechos, decía hoy el presidente del Tribunal Constitucional en la rendición de cuentas, tanto valdrán los derechos como garantías tengan. Si un derecho no tiene garantías, se convierte en letra muerta, se convierte en un saludo a la bandera, porque no encontraremos una forma de hacerlos eficaces. Tal vez no hay duda sobre la creación de derechos, a pesar de que las nuevas constituciones deben tener hoy un desafío mayor al que hasta ahora hemos visto. Ya se habla de derechos de cuarta generación, derechos de quinta generación, derechos de sexta generación, y un reto muy importante que planteábamos con el profesor Luigi Ferrajoli la semana pasada en Italia, que es el tema del desafío de la justicia constitucional, de la democracia constitucional, frente a problemas mayúsculos que se nos van a presentar, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el desafío de la justicia constitucional frente a ese tema de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el gran avance de la tecnología en los últimos tiempos. Pero ¿a qué nos está llevando la inteligencia artificial? A que los seres humanos cada vez tengan menos posibilidades de empleo. Piensen ustedes 5 o 10 años. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Posiblemente ya no van a traer un profesor acá que dé una conferencia, porque simplemente un video va a ubicar tal vez este mismo tema en cualquier parte del mundo, y todo lo van a hacer computadores o robots. Miren ustedes los almacenes de grandes superficies. Ya los denominados cajeros donde uno pagaba ya desaparecieron. En los parqueaderos con los automóviles, antes uno entregaba al menos una tarjetica a alguien, hoy todo eso ha desaparecido. Nuestros agricultores, todas las labores que realizaban, hoy tenemos tractores. En el futuro, ¿qué se va a esperar? Que los tractores sean conducidos por un robot, o que el tractor sea un robot. ¿Qué va a hacer? Va a desplazar la mano de obra. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber revoluciones, posiblemente la gran cuarta revolución que muchos esperan, porque el gran desafío es que
hablábamos del aparecimiento tal vez de un nuevo derecho social, el derecho social a la supervivencia. Imagínense de lo que estamos hablando. Si los seres humanos no tienen empleo, no van a tener con qué comer. Si no hay con qué comer, vamos a desaparecer, o los estados tendrán que asumir una función para garantizar que los seres humanos vivan. Eso no estamos tan lejos. Son grandes fenómenos, y esos fenómenos la única manera de poderlos garantizar es con constituciones que tengan fuerza normativa y constituciones que tengan garantías, instrumentos que permitan hacer efectivos esos derechos. Una justicia constitucional tiene básicamente 3 elementos. Primero, una jurisdicción constitucional. Si no hay jurisdicción constitucional es muy difícil, porque la dinámica del derecho ordinario es un tanto diferente a la dinámica del derecho constitucional. Necesitamos una jurisdicción constitucional. Hasta hoy la vemos muy claramente en el Tribunal Constitucional, en las Cortes Constitucionales. Tal vez el desafío a futuro es que una Corte o Tribunal Constitucional no va a ser suficiente, sino vamos a tener que descomprimir esa jurisdicción constitucional y tenerla también reflejada en tribunales provinciales y tal vez jueces de carácter municipal a nivel constitucional, porque el tema se nos está especializando mucho y está creciendo mucho. La justicia constitucional de hoy no es la misma de la era de Kelsen, es totalmente diferente. Segundo, tienen que aparecer unos instrumentos que nos permitan hacer efectivos los derechos. En otras latitudes, como en Perú, se habla de procesos constitucionales. En otros países se habla de garantías constitucionales. Fue la gran idea de Kelsen con su famoso escrito La garantía jurisdiccional de la Constitución de 1928. Y en otros países se habla de acciones constitucionales. Estamos hablando de lo mismo. Acciones, procesos o garantías son los instrumentos que se van a utilizar, la herramienta, el medio que se va a utilizar para lograr la efectividad de la justicia constitucional, que se presentan ante el Tribunal Constitucional o ante la jurisdicción constitucional, más técnicamente dicho. Y finalmente, el acceso a esta justicia constitucional, que técnicamente es el acceso a esa jurisdicción constitucional. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se necesitará intervención de abogados? ¿No se necesitará? ¿Se necesitarán legitimaciones restringidas, como pasa, por ejemplo, con la acción directa de inconstitucionalidad, que necesitamos porcentajes? ¿O van a ser acciones con acceso popular, que cualquier ciudadano lo pueda hacer? Pues esos 3 elementos son los que se deben trabajar en esa justicia constitucional. Pero decíamos, nos preguntamos, ¿y cómo llegamos a esto? Porque es que ese fenómeno del que estamos hablando nos cambia totalmente algunos de los paradigmas que todos estudiamos, que todos aprendimos, lo que nos enseñaron. Nos enseñaron inicialmente que el derecho provenía de una fuente que era la fuente legislativa, ¿cierto? O sea, que el legislador es el órgano, y por no decir, en principio se decía, el único que tendría la competencia de crear derecho. Pero el fenómeno hoy en día, ¿cuál es? Que el derecho no se crea solo por el órgano legislativo, sino que también lo están creando los jueces. Y no solo jueces nacionales, sino jueces supranacionales. Entonces la pregunta es, ¿por cómo llegamos a esto? El primer paradigma que aparece en la historia es el paradigma absolutista. Algunos autores califican este paradigma absolutista como el paradigma preconstitucional. ¿Qué pasaba antes de que tuviésemos constitución? El autor italiano Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, define un modelo de Estado, pues tal vez él lo menciona, no es el que lo define, es después los comentaristas, como el famoso Estado absolutista. ¿Qué caracterizó a este Estado absolutista? Un Estado donde el poder estaba concentrado en una sola persona. Si uno quiere definir de alguna manera rápida, hoy como se hace en los escritos científicos, palabra clave, la palabra clave del absolutismo, ¿cuál es? Concentración de poder. Si uno define el absolutismo con concentración de poder, está en lo cierto. Ahora, ¿qué significa concentración de poder? Significa que los poderes públicos que hoy conocemos se concentran
en una sola persona. Esto parece ser un tema histórico. El problema es que estos fenómenos vuelvan a aparecer en la actualidad. El rey en aquella época, el monarca, el príncipe, como diría Maquiavelo, o el emperador, que él fuese quien administrara el Estado, pues es como lo lógico, ¿no? Para eso está creado. Pero se atribuía dos funciones más, que eran la función legislativa y la función judicial. No es que el rey se pusiera a hacer leyes, ni más faltaba, ¿qué tal? Si algo caracteriza a un rey es que no hace nada, ¿no? Pero quienes hacían las leyes dependían de ellos, dependían de él. ¿Qué significa depender de él? Que el poder legislativo no tenía, pues no existía, pero los legisladores no tenían autonomía, no tenían independencia. Entonces, ¿qué leyes hacían ellos? Las leyes que el rey les ordenaba. Algunos dicen hoy puede ser parecido, porque la mayoría de leyes son a iniciativa del presidente de la República, pero el poder legislativo tiene autonomía. No todo lo que el presidente quiere lo logra. Hay debates. Esos debates, esa deliberación, hace públicas esas iniciativas, y en muchas ocasiones hemos visto que la sociedad civil interviene, participa y ha hecho que muchos proyectos no salgan, no se conviertan en derecho. Eso es muy importante en la actualidad, en el régimen democrático. Piensen ustedes hoy en los decretos que expide el gobierno. Un decreto que expide el gobierno, ¿quién generalmente lo hace? Un ministro de despacho. ¿Pero qué hace el ministro? ¿El ministro tiene autonomía? ¿Tiene independencia frente al presidente? La respuesta es no, él hace lo que el presidente le manda. ¿Qué pasa si él hace algo que el presidente no quiere? Hasta ahí, llegó, se va. Pues eso pasaba, hagan en la comparación con los legisladores en aquella época absolutista. Si no hacían lo que el rey decía, se iban. Ahora, la siguiente característica, ¿qué pasa hoy con un ministro que expida un decreto diferente al que el presidente le mandó? Pues que el presidente, ¿qué puede hacer? Sacar otro decreto y o sacarlo del ordenamiento jurídico o modificarlo. Pues en aquella época pasaba lo mismo, pero con la ley. Si el legislador expedía una ley que al rey, al monarca, al príncipe no le servía, ¿qué hacía el rey, el monarca o el príncipe? Pues sacaba otra ley que la anulaba, que la derogaba o simplemente la modificaba. Sin necesidad, en la comparación con los regímenes actuales, que si a un presidente no le gusta una ley, ¿qué debe hacer? Promover una nueva iniciativa que será sometida ante un órgano democrático que es el órgano legislativo. Entonces ahí vamos viendo algunas diferencias. El rey decía qué hacer en la ley y el legislador lo único que tenía como opción era hacerle caso. No era que no existieran leyes, porque muchas leyes vienen de aquellas épocas, leyes muy importantes, pero esa característica tenían, y eso es lo que implica una concentración de poder. Desde el punto de vista judicial, por supuesto, no era que el rey fuese a hacer una sentencia, pero ¿qué le tocaba a los jueces hacer? Lo que el rey les ordenara. Por eso, en la época absolutista, no es que no se tengan juicios históricos importantes, claro que los hay. No es que no existieran jueces, ni existieran jueces impartiendo decisiones justas, equitativas. Pero aquellas decisiones justas o equitativas generalmente eran en casos de poca monta. Es decir, en casos donde no se tocaran unas de las siguientes cuestiones. Primera, no se podía cuestionar al Estado. Donde se cuestionara al Estado de alguna manera, ejemplo, pidiendo una responsabilidad del Estado, pues el juez prácticamente perdía competencia, porque el juez era un súbdito del rey que estaba puesto ahí ¿para qué? Para proteger al Estado. ¿Al rey se podía tocar? No, porque el rey era el mismo Estado. Recuerden ustedes la frase de Luis XIV: el Estado soy yo. Entonces no se podía tocar. Y el otro aspecto que era intocable era el aspecto religioso, porque eran estados de corte clerical, eran estados donde lo que se creía era que el rey descendía del sobaco del Padre Eterno, entonces era Dios en la tierra.
Entonces, cuestionar cualquier tema religioso estaba vedado para los jueces. Ahora, lo vedado era decir algo en contra de eso, pero todo lo que se dijera a favor de lo que el estamento pensara era perfectamente lógico, pero además lo veían como un tema justo. Por eso mucha gente terminó en la hoguera, por eso mucha gente terminó decapitada, por eso existían los juicios de Dios, por eso existían las ordalías, porque estos jueces ahí perdían totalmente autonomía e independencia. Hay un libro que cuenta muy bien esto, que es de los delitos y de las penas de Beccaria, que creo que muchos han leído. Inicialmente surge como un gran libro en derecho penal, pero hoy podemos decir que es un gran manual de derecho constitucional y de derechos humanos. Para entender la violación a los derechos humanos hay que leer a César Beccaria, uno de los autores que impulsa la caída del absolutismo, con ese libro de los delitos y de las penas. Él ahí, por ejemplo, muestra el famoso caso de Damiens, un pobre ciudadano francés que por hacer un pequeño ataque al rey, Luis XV, termina siendo procesado. Pero empieza uno a mirar este caso y tiene unas características que hoy en día las analizamos y las vemos como absurdas. Primera, que se trata de un proceso cuyo primer acto serio es una sentencia. Imagínense en un proceso que empiece con una sentencia. ¿Hay proceso? No, porque un proceso que hemos aprendido, que es una serie de pasos sucesivos, preordenados, no son los pasos como el juez quiera, sino preordenados, encaminados a proferir una sentencia. Si empezamos con la sentencia, pues no hay proceso. Entonces, ¿por qué hablar del debido proceso? Y empieza a aparecer la necesidad de crear esa gran garantía, el debido proceso. Recuerden en la época que estamos, paso del absolutismo al estado legal o legislativo de derecho. Pues lo primero que se empieza a ver es que la mejor garantía que puede tener un ser humano es que el proceso se supedite al principio de legalidad. Es decir, ¿quién es el que hace un proceso? El legislador. Previamente, antes de que se tenga el problema, el litigio, la coyuntura. Y él define cuáles son los pasos, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina, debiéndose cumplir. Y eso es lo que en principio empieza a mirar aquella sociedad europea, en particular Francia, empieza a mirar como la gran garantía de cualquier ser humano. ¿Cuál es la garantía que uno necesita para que en un proceso no nos violen los derechos? Que nosotros sepamos a qué nos atenemos, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina, sin que el juez nos pueda variar eso. Porque si el juez nos varía eso, entonces aparece lo que hoy conocemos como la violación ¿a qué? Al debido proceso. Pero desde el punto de vista sustantivo también surge esta necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de crear un principio de legalidad que en un inicio Beccaria lo define como nullum crimen, nula pena sine lege. Bueno, eso ya venía de antes, pero digamos él lo pone en su contexto. ¿Qué significa? Que en ese proceso que nos deben adelantar, que ya sabemos cómo es, solamente nos podrán condenar por un delito, una conducta que previamente esté establecida como delito. No es que el juez me la vaya a inventar en el caso. No me la puede crear por necesaria que sea. No la puede crear. Si antes de que yo realizara la conducta eso no estaba establecido como delito, pues no puede ser delito. Y la pena que nos van a imponer. Si el legislador no ha establecido la pena, el juez no la puede inventar. Si la ha establecido hasta, ejemplo, 10 años, por grave que sea el caso, el juez no la podrá cambiar a 20 años. ¿Sí? ¿Qué pasó en este caso de Damiens? Primer acto, una sentencia. Y es una sentencia donde condenan a este pobre ciudadano a muerte. ¿Por qué? Por chuzar en un costado al rey Luis XV. Había una gran discusión si era que él no lo había querido matar o que el traje abollonado del juez no lo permitió. Pero finalmente nadie escuchó que Luis XV estuvo grave, que estuvo hospitalizado, ni se infectó. No le pasó nada, fue un pequeño chuzón. Pero por eso lo condenan a muerte. ¿Por qué? Porque fue contra el rey.
Y eso lo dice el juez en la sentencia. Es decir, ¿qué es lo que hace? Crea el delito para el propio caso. Y segundo, la pena de muerte, ¿dónde estaba establecida? En ninguna parte. Él la inventa. Pero además es una pena de muerte después o que se dé a través del descuartizamiento, de la desmembración de todos los órganos de este pueblo de ciudad. La sentencia decía que caballos debían jalar de sus extremidades hasta que se desprendieran totalmente del tronco. Y además vertir azufre hirviendo en sus coyunturas y en las tetillas. ¿Para qué? Para que él purgara su pena, decía la sentencia, purgara su pena y confesara. Miren eso, que confiese después de la sentencia, una cosa como medio, hoy la vemos absurda, en aquella época era lo que existía. Pues claro, esto lleva a que autores como Beccaria ataquen ese modelo absolutista, diciendo, ¿cómo podemos garantizarle a los seres humanos que eso no vuelva a pasar? Dos cositas. Primera, que el juez debe ser autónomo e independiente. ¿Que eso implica qué? Separación de poderes. Y segunda, que se aplique el principio de legalidad. Es decir, que los jueces solamente puedan hacer lo que está en la ley. Aparece también Montesquieu con su famosa obra El espíritu de las leyes, que desde el punto de vista político ataca el corazón del absolutismo. No es el primero que lo dice, ya lo había dicho John Locke, pero él en ese famoso libro concreta la teoría que hoy la conocemos como separación de poderes. Separación de poderes que se hace efectiva ¿con qué? Con la ley. Por eso el libro no se llama separación de poderes como digo yo hoy en día debería llamarse. Me parece más bonito un nombre para un libro, separación de poderes, que el espíritu de las leyes, ¿o no? Pero lo estamos pensando desde hoy. Pero en aquella época, ¿qué era lo que ellos decían? Que lo único que garantiza una separación de poderes es la ley. Y desde el punto de vista sociológico aparece otro autor, que es Rousseau, con el contrato social. Entre muchas otras cosas que Rousseau plantea, él establece algo: todos nosotros vamos a ceder parte de nuestras libertades. Todos. Pero esas libertades que nosotros cedemos, que se las entregamos al Estado, deben ser administradas a través de una institución que es la ley. ¿Por qué? Porque la ley empieza a adquirir o adquiere unas características que son muy importantes, que pocos instrumentos tienen. Y es que la ley es de carácter general, impersonal y abstracta. ¿Qué es lo que eso quiere decir en la práctica? A cualquiera de nosotros nos puede gustar alguna cosa que a veces hacemos en nuestras casas en privado. No vayan a contar qué hacen. Y que tal vez cuando salimos a la calle no las podemos hacer. ¿Por qué nosotros en la calle no hacemos lo que nos gusta hacer en privado en nuestras casas? Porque aparecen sanciones, pueden ser policivas, pueden ser contravencionales, pueden ser disciplinarias, en fin, pero ¿por qué las acepta uno? Cualquier cosa, de todas las prohibiciones que tiene el ordenamiento jurídico, porque tiene muchísimas, ¿no? Prácticamente uno empieza a ver el derecho y todo lo prohíbe. ¿Por qué lo aceptamos? Por una razón, porque no me la imponen solo a mí, sino a quién se la imponen, a todos. Entonces uno lo acepta. Ahora piensen por un momento qué pasaría si una ley le dijera a la doctora, solo a ella, que no puede hacer tal cosa. Pues ella, ¿qué haría? Se rebela. No lo aceptaría y eso generaría ¿qué? Revoluciones, desorden social. Entonces por eso aparece el principio de legalidad desde lo sociológico como el mejor instrumento para dar un paso a un nuevo Estado. Con estos tres autores son muchos más, pero ellos nos simbolizan ese ataque al absolutismo desde lo judicial, desde lo político y desde lo sociológico. Y con ello llegamos a la Revolución Francesa. ¿Y qué pasa en la Revolución Francesa? Impera el principio de legalidad, es lo primero que empieza a imperar. Ahora ellos profieren un documento muy, muy importante, que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una declaración tan importante que, sin ser un tratado internacional, es el primer documento en la historia que asume características de tratado.
porque lo empiezan a aplicar en todos los países, sin las características de lo que hoy conocemos como tratados. No hay ratificación, no hay control preventivo, no hay nada de eso. Lo empiezan a aplicar. De hecho, ese documento se convierte en el preámbulo de la Constitución francesa y de muchas constituciones en el mundo, y muchas constituciones empiezan a tomar de ese documento derechos para irlos incorporando en sus constituciones. Eso es lo más importante de la Revolución Francesa, que crea un documento que adquiere un carácter global, un carácter universal, y que se empieza a conocer por todo el mundo. Es el gran antecedente de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Este documento, en uno de sus artículos, trae algo muy valioso, que es el artículo 16, y que nos empieza a marcar de a poquito el famoso Estado constitucional. Pero miren, estamos hablando en el Estado legislativo. ¿Qué nos dice este artículo 16? Que toda sociedad debe tener, primero, separación de poderes. Si no hay separación de poderes, esa sociedad no respeta derechos humanos y finalmente podríamos decir no tiene constitución, como lo dice ese artículo. Y segundo, habla de los derechos y las garantías. Toda sociedad que no tenga garantizados sus derechos, entonces hablamos de dos cosas, garantías y derechos, y que no tenga separación de poderes, es una sociedad sin constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos da este artículo? Por primera vez en la historia, los contenidos de lo que hoy debemos conocer como constitución. Eso es lo mínimo que debe tener. Puede tener más cosas, pero no le podemos quitar uno de esos elementos. Miren la Constitución Dominicana. ¿Tiene separación de poderes? Sí. Si no la tuviera, pues no sería constitución. ¿Tiene derechos? Sí. ¿Tiene garantías? Sí, perfecto. Ahora, esa definición tan bonita, tan interesante, aplicable hoy en día, lo curioso es que la Francia que crea esa revolución y crea ese documento no lo aplica. No lo aplica. ¿Por qué? Porque ese artículo, como lo vemos, tiene una contradicción con el principio de legalidad. El principio de legalidad es otra cosa. Y ellos optan por el principio de legalidad. ¿Y es por qué? Porque uno hoy puede ver dos valores en nuestros estados constitucionales. Uno de esos valores puede ser la seguridad jurídica. ¿Importante? Sí. Por supuesto, es muy importante. O el otro es la justicia. ¿Cuál de los dos es más importante? Pues uno diría ambos. Y lo lógico es que ojalá los dos se apliquen. Pero si tenemos duda entre esos dos valores, ¿cuál aplicamos? Ahí se marca una diferencia entre el Estado legislativo y el Estado constitucional. Porque en el Estado legislativo se prefirió ¿qué? La seguridad jurídica. Y lo único que nos da seguridad jurídica 100% es un Estado legislativo. ¿Qué es lo que eso significa? Un Estado legislativo. Ya con constitución, ellos crean una constitución, tienen constitución, pero le dan más importancia o le dan primacía a la ley. Por ese factor ellos se inclinan. ¿Por qué lo hicieron? Miren lo que hablábamos del caso de Damiens. Todos los casos que se daban en el Estado absolutista. Ellos en ese momento necesitaban algo, seguridad jurídica. ¿Qué significa la seguridad jurídica? Primero, que la única fuente de derecho que puede existir en un Estado es la ley, no puede haber nada más. Entonces empieza uno a preguntarse, ¿y entonces la Constitución qué es si lo único que da seguridad jurídica es la ley? Y ahí ellos empiezan a entender la Constitución de una manera diferente a como nosotros la entendemos. ¿Qué es la Constitución para ellos? Una carta política. De ahí es de donde viene la famosa denominación carta política. ¿Qué es carta política? Un instrumento, por supuesto, con articulado, que tiene las siguientes funciones. Una, organizar el Estado. Y dos, crear, plasmar en ese documento los anhelos, los propósitos de una determinada sociedad. Pero que se plasman en ese documento como proyectos políticos. ¿Qué significa esto en la práctica?
que un juez no puede aplicar la Constitución. En ese momento, ¿por qué? Porque el juez tiene que aplicar es ¿qué? La ley. Entonces uno dice, ¿y entonces para qué diablos la Constitución? Entonces los diablos ¿cuáles son? Que nos va a decir qué hace el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Claro, muy importante porque ya crea un control horizontal. Eso ya es un control de por sí muy importante de autonomía e independencia. Y crea derechos. Claro, están ahí los derechos. De pronto crea garantías. Pero tanto los derechos como las garantías deben ser obligatoriamente desarrollados por el legislador. Se puede hablar de lo siguiente: ¿qué pasa si un determinado derecho está en la Constitución pero no está en la ley? ¿El juez lo puede aplicar en ese escenario? La respuesta es no. Hoy sí, hoy cambia. Y es porque por seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica a la que ellos llegan es ¿por qué? Por el temor de lo que pasó en el caso de Damiens. ¿Qué es lo que ellos piensan en ese momento? Si dejamos que el juez piense, si dejamos que el juez cree, tenemos el riesgo de que esos jueces que quisieron acabar con la Revolución Francesa nunca se acaben y retornen. Entonces ahí hay una explicación histórica del por qué se tomó esa decisión. Solo aplican la ley. Aplicación de la ley extrema. Porque inclusive recuerden ustedes, el juez no piensa, el juez aplica, el juez es la boca de la ley. Era a tal punto el grado de rigidez de la ley que ni siquiera el juez podía interpretar las leyes. Porque si la ley era oscura, lo que tenía que pasar era que el propio legislador expidiera una ley de carácter interpretativo. Si existía conflicto entre dos normas, ellos crearon la siguiente hermenéutica. Si dos normas del mismo código, de la misma ley, entran en contradicción, ¿cuál se debe aplicar? Y ellos decían la posterior. ¿Y quién dijo que la posterior es mejor? ¿Pero qué les importaba? No les importaba la justicia. Noten que ahí es donde va entendiendo uno el tema. La justicia no era lo más importante, lo importante era la seguridad. Evitar que el juez pensara. Entonces, si la misma ley le decía al juez siempre aplique la segunda, pues el juez no tenía más alternativa que aplicar la segunda. Esa segunda ley, ese segundo artículo que se aplica, perjudica al doctor. Él se podría quejar. ¿Y qué le decían? No, es que su garantía era saber que te íbamos a perjudicar, porque ya lo sabías. Eso es seguridad jurídica. Hoy noten que la dinámica no es así. Hoy se pondera, hoy se analiza, hoy se aplican primacía sobre los derechos humanos. Aplicamos principio pro homine, aplicamos principio pro libertatis, pero en aquella época no. Pero reiteremos, no es que fueran desalmados, aunque aquí paciticos sí lo eran, pero démosles el beneficio de la duda, no es que fueran desalmados, es que pretendían que no se llegara, no se retornara nuevamente al Estado absolutista. Leyes de diferentes códigos que entraran en contraposición. ¿Qué decían ellos? Se prefiere la especial sobre la general. Y la misma pregunta, ¿y quién dijo que la especial es mejor? Hoy vemos en decisiones de tribunales constitucionales, de cortes supremas, que están tomando partido por la aplicación de disposiciones generales en vez de las especiales. Colombia tiene un caso muy particular, de pronto en sesión de preguntas lo comentamos, para que no lo olviden y tienen que preguntarme. Y con eso se empieza a ir estructurando ese nuevo modelo de Estado, muy clarito. Primero, seguridad jurídica. Si la seguridad no da justicia, la ley es dura, pero es la ley. Por eso aparece el famoso aforismo dura lex, sec lex, de ahí viene. Y lo que no está en la ley no es derecho. Así de sencillito. Entonces noten que es un Estado donde el derecho es más claro. Entre comillas es más fácil, pues había que saber la ley, pero el que sabía la ley sabía derecho. Hoy noten que no es así. Hay gente que sabe, entre más sepa uno la ley, como que más se pega ahí, como que pareciera hoy que supiera menos derecho, ¿no? Las cosas van cambiando, van cambiando. Por eso ellos acuden a una técnica que es muy importante, que hoy es aplicable, que es la técnica de la codificación en la ley. Hasta antes de eso se hablaba del código de Hammurabi, pero la doctrina especializada dice, realmente no era un código. El primer código que aparece, o el primer código moderno para no entrar en discusiones bizantinas, el primer código moderno, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Famoso Código Civil de Napoleón.
el código que redacta Ripet y Domat y que se finaliza su redacción, entra en vigencia en 1804 en Francia. Esta técnica de la codificación, ¿qué es lo que busca? Primero, unificar toda la legislación en un solo cuerpo normativo, que esto es de avanzada, es muy bueno. Hasta antes de eso eran las institutas de Justiniano, las pandectas alemanas, y que hablaban de todo con todo. Eso era una mezcolanza, un revuelto que solo decían que entendían los profesores. Entonces el derecho era muy oscuro, era muy, muy complicado. Segundo, decía Napoleón, democratizar el derecho, porque en la medida que todo esté sistematizado, pues para cualquier persona va a ser más fácil comprender el derecho. Y por eso aparece aquel famoso aforismo de que la ignorancia de la ley no es excusa. Por eso hay que crear instrumentos que faciliten que todo el mundo conozca el derecho, porque ya no se puede excusar que no lo conocía. Tercero, el famoso nomen juris. Esto parece una tontería, pero es de las cosas más importantes. Cuando una norma está en un código, miren que tiene nombre: Código Civil, Código Penal, Código Procesal Constitucional, Código Procesal Penal, en fin, tienen nombres. Si hoy yo tengo un problema de derecho civil, yo puedo venir a República Dominicana y meterme en un problema civil. ¿Dónde busco la solución? En el Código Civil. ¿Necesito saber el número? No, porque con el solo nombre, a pesar de que tiene un número, posiblemente, con el solo nombre yo lo identifico. Miren, reitero, esto parece medio tonto, pero en la práctica tiene un valor impresionante. Si hablamos de procesal constitucional, que muy pocos países tienen código, ¿cierto? Solamente 2 a nivel nacional, Perú y Bolivia. Argentina lo intentó en una provincia. No es que en los demás países no haya leyes que regulen los procesos constitucionales, los hay. Voy a poner el ejemplo de mi país. Si voy a hablar mal de alguien, hablo mal de mi país. En Colombia tenemos varios procesos constitucionales o acciones. Tenemos acción de inexequibilidad, que es el equivalente a la acción directa de inconstitucionalidad dominicana. Tenemos una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Esto es un caso medio curioso, pero al Consejo de Estado se le atribuyó esa función, o sea, 2 acciones en cabeza de órganos diferentes. Tenemos acción de tutela, que es el equivalente al amparo dominicano. Tenemos acción de habeas corpus, que así es igualita, o sea, viene desde el derecho inglés, es básicamente lo mismo. Tenemos una acción que la llamamos acción popular, que es el equivalente al amparo colectivo, como otra acción. Tenemos acciones de grupo a nivel constitucional, que es el equivalente a las class action del derecho comparado, es decir, acciones que buscan reparación por violación de derechos constitucionales, que es un poco lo que hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta es una acción que no todos los países contemplan porque hay discusiones. Unos dicen, eso es una acción ordinaria, porque si se violan derechos, pues todos tendríamos acción. Pero el constituyente colombiano quiso darle un significado especial, llevarla a rango constitucional para potenciar la fuerza normativa de la Constitución. Eso es una idea que pueden tener un país o no puede tenerla. Pues cada acción de estas tiene una reglamentación, pero en leyes diferentes. Y eso ha hecho que en Colombia el modelo de justicia constitucional colombiano no sea difuso, sino confuso. Porque se nos vuelve un enredo total. Cada acción tiene un derrotero diferente. Y si hablamos de todas acciones de lo constitucional, pues uno diría deben tener el mismo derrotero. Y a tal punto que a veces lo hago con los propios estudiantes de maestría. Digo, vamos a hacer un examen, saquen una hojita y díganme en qué ley reglamenta cada una de las acciones. Y no lo saben. Y pretendemos que sea un derecho para no abogados. Si no lo saben los abogados, ¿cómo lo van a saber los pobres ciudadanos del común? Esa es la expresión de Napoleón de la famosa democratización. Si el derecho está en un código, se democratiza más porque cualquier ciudadano tiene un acceso más fácil a esa fuente. Y a esto agreguémosle que tras de tanta reglamentación, la Corte Constitucional produce normas que ya con la teoría del precedente uno no sabe ni cuál es la última, ¿no? Entonces se nos va volviendo un tema muy confuso. Otros países, ejemplo Perú y Bolivia, una persona tiene un problema en temas constitucionales, busca el Código Procesal Constitucional y con seguridad ahí encuentra
no la solución, pero sí le va a indicar qué debe hacer para intentar pues obtener el restablecimiento de ese derecho, porque no es una declaración, sino que le restablezcan los derechos que se le han vulnerado. No necesariamente quiere decir que todas las decisiones salgan a favor, ¿no? Porque aún a nosotros a veces nos parece que en algo tenemos derecho, pero cuando nos lo analiza alguien que sabe más de eso se da cuenta que no tenemos el derecho. Pero a lo que sí sin duda tenemos derecho es al proceso. A reclamarle a la autoridad judicial que estudie nuestra petición. Por eso las decisiones finales pueden ser positivas, pueden ser estimatorias, pueden ser desestimatorias, pueden modularse las decisiones, que esta será otro tema que más adelante vamos a tocar. Pues con eso se empieza a desarrollar el derecho, llegamos al siglo XX, aparece la teoría del positivismo jurídico fortaleciéndose, aparece Hans Kelsen con su teoría pura del derecho, y pareciera ser que hubiésemos llegado al fin del derecho, es decir, que ya todos los problemas estaban solucionados. Se sabía quién creaba la fuente de derecho, esa es la única fuente, y los jueces solo aplican esa fuente. Pero noten ustedes que en el siglo XX pasaron unos hechos muy fuertes que nos empezaron a demostrar que esa teoría del derecho no era suficiente y más bien al contrario, que en muchos casos fue nefasta para la humanidad y que le permitió a ciertos gobernantes, abusando de ese derecho, violar todos los derechos humanos que se quisieran. Primera Guerra Mundial, ¿qué hizo el derecho positivo frente a eso? Nada, igual la guerra se presentó. Segunda Guerra Mundial, ¿para qué nos sirvió el derecho frente, sobre todo ahí es donde la ciencia jurídica se centra? ¿Para qué sirvió el derecho positivo? Para evitar lo que pasó en la Alemania nazi o lo que pasó en la famosa Italia fascista. ¿Qué pasó en España con la dictadura de Franco? Y es al contrario. Lo que se nota es que los gobernantes, lo primero que hicieron estos gobernantes fue apoyarse en el derecho para violar lo que se conoce como derechos humanos. Pensemos en el caso de la Alemania nazi. Llega Hitler al poder y ¿qué es lo primero que él hace? Hitler es un cumplidor del derecho. ¿Se han escuchado por ahí un comentario que dicen? Hitler tenía estas características. Primero, no tomaba trago. Segundo, era muy religioso. Tercero, era fiel. Y cuarto, era cumplidor del derecho. Y mire con lo que salió. Por eso le decimos a las damas, desconfíen de los fieles que no toman trago. Porque pueden resultar como Hitler. Pero esa era la característica, él era un hombre cumplidor. Entonces llega al poder y ¿qué es lo primero que hace? Lograr que el poder legislativo le permita ser un legislador. Es decir, logra que el poder legislativo profiera una de lo que hoy se conoce como leyes habilitantes. ¿Qué es lo que hacen? Pues permitirle que él sea legislador. Y empieza a legislar. Pero más adelante, cuando él ve que esos poderes se los van a limitar, él acude a dos instrumentos que hoy aparecen en nuestras constituciones, que es lo que conocemos como estados de emergencia, estados de excepción o estados de sitio. ¿Cuáles son las fuentes de estos estados de sitio y qué permite el estado de sitio? Las fuentes básicamente son, primero, guerra exterior. Pues cuando hay una guerra exterior, ¿qué posibilita en cualquier gobernante? Que pueda decretar ese estado de anormalidad y él pueda crear su propia legislación. Y eso lo tienen que tener los países, porque nadie sabe cómo vienen las guerras. Imagínense un presidente, una guerra con cualquier país y él aplicando derecho ordinario o pidiéndole al Tribunal Constitucional que le autorice una nueva legislación o al Congreso de la República. Pues mientras eso pasa, el enemigo lo acaba. Entonces el presidente tiene que tener una facultad ¿de qué? La facultad de declarar un estado de emergencia y asumir una legislación especial para esa nueva situación. Pues Hitler hace eso un poquitico más adelante, de pronto empecé por el segundo, lo hace con su deseo expansionista. Muchos dicen, no es que el deseo de Hitler fuera tanto apoderarse de toda Europa, porque entre más territorio más problema.
pero sí le daba la excusa ¿para qué? Para mantenerse como un legislador, es decir, para llegar desde el punto de vista legal, lo mismo que el estado anterior, a una concentración. La otra característica de estos estados, ¿cuál es? Las conmociones de carácter interior, ¿cierto? Si hay una conmoción interior, el presidente puede decretar ese estado de normalidad y empezar a legislar con un derecho que él cree diferente del ordinario que creó el legislativo. Pues han escuchado esa famosa historia que dice que Hitler era judío. Entonces uno dice, ¿cómo un judío atacó a sus hermanos judíos? Y hay algunos libros que dicen que lo que Hitler realmente buscaba era un hecho que justificara convertirse en un legislador. ¿Cómo crear un estado de conmoción interno en Alemania? Un país que en cualquier momento de la historia, ¿qué característica tienen los alemanes? Disciplinados, juiciosos. ¿Qué problema ve uno en Alemania? El problema es que son demasiado pasivos, son demasiado organizados. Para nosotros eso es como una violación a la Constitución. Son demasiado organizados. ¿Qué hizo Hitler? Pues crear un estado de anormalidad. ¿Cómo? Persiguiendo a las razas que él empezó a calificar como inferiores, en particular a la raza judía. Pues eso lo hizo aplicando ¿qué? Noten ustedes, la Constitución. Constitución de Weimar de 1919, una de las mejores constituciones de la historia, la que nos introduce en lo que hoy conocemos como Estado de Bienestar, Estado Social de Derecho. Es esa Constitución. Pero paradójicamente fue la misma Constitución que Hitler aplicó. Después viene el desarrollo, ¿no? Esa es como la ley y viene el desarrollo. Aparecen decretos, no sé si han visto la película de los juicios de Nuremberg. ¿La han visto? Si no la han visto, la recomendamos. La pueden descargar por internet. Ahí aparece el caso de Hermann Göring, que es el segundo al mando de los nazis. ¿Y qué pasa con Hermann Göring? Ahí en la película lo ve uno. A él lo llaman en un testimonio, en un interrogatorio, para que diga si la firma de un determinado decreto es de él o no es de él. Él trata de dudarlo, pero finalmente dice, sí, es mi firma. ¿Qué tenía ese decreto? Lo que se conoció como la famosa ley de punto final. ¿Cuál era la ley de punto final? Que a los judíos había que exterminarlos en cámaras de gas o reducirlos a campos de concentración. A todos los judíos, imagínense en eso. Pero era ley, ¿porque era qué? Era derecho, porque era la reglamentación de la ley que había creado Hitler. Entonces noten cómo ellos van cumpliendo el derecho. Y también en la misma película se ve al carnicero de Cracovia, quien había matado a más de 2 millones de judíos, una cosa impresionante, a más de 2 millones de judíos, y el que hacía, trataba de llevar cada una de esas muertes, la registraba como en lo que hoy conocemos actos administrativos. ¿Estúpidos los alemanes o cumplidores del derecho? Cumplidores del derecho. Ahora, ese cumplir el derecho en un estado de corte positivista, ¿qué implicaba? Que en el positivismo jurídico uno no puede condenar a alguien por cumplir lo que ese modelo de estado quiere. Yo en el positivismo jurídico no puedo decir fulano de tal es responsable porque cumplió la ley. Y eso lleva a la humanidad a tomar decisiones diferentes. Y en particular, ¿por qué? Tal vez esto del juicio, los juicios de Nuremberg no tuvieron que haber llegado, pero llegan es sobre todo porque ocurre algo que es muy fuerte, y es la famosa sentencia rusa. Recuerden ustedes que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, quienes llegan a Berlín son los rusos, no son ni los americanos, ni los franceses, ni los ingleses, son los rusos. Los rusos sufrieron mucho con la guerra nazi. Dicen que fue el país que más sufrió, ¿no? Los rusos, por lo menos los de mayor cantidad de muertes fueron ellos. Hay un episodio en Kiel que llama mucho la atención. 600.000 rusos metidos en un campo de concentración con ese frío ruso y los dejaron morir de frío, de enfermedad. No tuvieron, dice la doctrina, que los trataron como subhumanos. No tuvieron siquiera la compasión de pegarles un tiro en la cabeza. Los dejaron morir de frío. Imagínense en eso. ¿Qué pensaríamos nosotros si a un compatriota le pasa eso? El deseo de venganza debe ser terrible. Ahí la razón empieza a
anularse. Y por eso cuando los rusos se toman Berlín, su sentencia es: hay que exterminar a todo lo que sea alemán. No solo los nazis, sino también a hombres inocentes, a mujeres, a niños, porque el problema es de raza, decían ellos. La sentencia rusa decía: el único inocente es el alemán que no ha nacido. Imagínense eso. Ellos decían: ¿qué es lo que hay que hacer? Acabar con todos los alemanes. Porque recordaban el episodio de la Primera Guerra Mundial y decían: si los dejamos vivos, esto se repite. Claro, cualquier pueblo civilizado eso lo puede permitir. Y dicen no, y es cuando aparece la famosa Convención de Londres de 1945, posterior a la de San Francisco, que es la que crea las Naciones Unidas. ¿Qué hace esta convención? En esa época estos encuentros los llamaban convenciones. ¿Qué hace la Convención de Londres del 45? Hace dos cosas. Primera, crea lo que hoy conocemos como los famosos delitos de lesa humanidad. Lo que hoy tiene el Estatuto de Roma, con la Corte Penal Internacional. Delitos de genocidio, guerras de agresión, conspiración para la guerra, para citar solamente algunos. Lo crea. Eso está perfecto. Ahora, en un Estado legalista, donde se aplique el principio de legalidad, ¿esos delitos se le puede aplicar a los nazis que cometieron hechos anteriores? La respuesta es no. En un Estado positivista, impensable. Porque ¿qué dice el principio de legalidad? Solo somos responsables, ¿por qué? Por las conductas que previamente estén definidas como delito. ¿Qué hizo la conferencia? Pues crear los delitos, pero después de la guerra. ¿Se puede aplicar? Uno diría muy bueno y hay que hacerlo, pero cualquier abogado, si eso lo preguntamos en esta sala, cualquiera nos dirá que sí se puede aplicar, pero hacia el futuro. Retroactivamente lo único que se puede aplicar es ¿qué? La ley permisiva o favorable, principio de favorabilidad, ¿cierto? Y hoy estamos conscientes de eso. Pero los rusos dijeron: esa sentencia la cumpliremos. ¿Qué principio de legalidad? Y como el proceso no sirve, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sin proceso. Al que vayan viendo lo van fusilando en las calles. Terrible. Entonces viene la pregunta de los aliados: ¿qué hacer frente a eso? Entonces sí, creamos los delitos. Ahora, ¿qué más hizo esa conferencia? Creó lo que hoy se conoce como tribunales militares internacionales. De ahí surgen dos, ¿no? Surge el Tribunal de Nuremberg, por la ciudad donde operó, y surge el Tribunal de Tokio, por la ciudad también donde operó. Pero sí, delitos y tribunales que no van a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? La única manera de frenar la sentencia rusa, y ellos los empiezan a convencer, miren en la misma película, pues no cuentan estos detalles, que me los contó un pajarito, no cuentan estos detalles, pero sí van dando lugar cómo hubo conflicto con los rusos. Y era, los rusos decían: ese tribunal no nos va a nosotros a convencer de que hay justicia, porque ya sabían cómo iba a terminar. Entonces los aliados es donde dicen: no, aquí hay que hacer algo diferente. Hay que mostrarles, para frenarlos tiene que haber algún condenado. Si no hay condenados, no hay nada que hacer y la guerra seguirá. Por eso en las justicias de transición, y esto lo vivimos ahorita en Colombia con el famoso acuerdo de paz con las FARC, a veces el derecho hay que quebrarlo. ¿El derecho? El derecho hay que quebrarlo. ¿Por qué? Porque si se aplica el derecho en estados de transición, pues todo sigue igual. Por eso se necesitan los estados de transición, los momentos de transición necesitan derechos diferentes. Y decíamos en Colombia, nos tenemos que tragar unos sapos, es decir, aguantarnos cosas que son contrarias a derecho para poder pasar la página y lograr acabar ese estado de normalidad. Miren en las dictaduras, ¿qué pasa? Para que un dictador se da paso, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle que él es inocente, hay que decirle que a él no le pasa nada. Porque si usted quiere que un dictador deje el poder y le va a decir: lo voy a meter a la cárcel, ¿qué hace un dictador? Miren el caso de Venezuela. Si a Maduro lo siguen amenazando de que se va para la cárcel, pues prefiere morir combatiendo que entregar el poder. ¿Qué hay que decirle a Maduro? Que lo van a poner en un pedestal como si fuera un rey. Ah, que eso se cumpla después, no se sabe. No se sabe, pero eso tienen los estados de transición.
para frenar, porque ¿qué pasaría si los rusos siguen matando alemanes? Pues que la guerra continúa, solo que se transforma. Ya serían los aliados frente a otro de sus aliados, que sería Rusia, y la guerra mundial seguiría, solo que se transformaría. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, vamos a crear un tribunal donde van a llegar unos condenados. Y viene la pregunta, ¿cómo hace usted para conformar un tribunal donde los que llegan usted los pueda condenar? Pues tiene que llevar a lo peorcito, ¿no? Para que la sentencia no tenga discusión. Y por eso hacen un tribunal selectivo, que ese es un juicio estratégico, es un litigio de alto impacto. Llevan a 22, tienen la oportunidad de seleccionar lo peor, y teniendo esa oportunidad hasta algunos se les salvaron, ¿no? Entonces, ¿a quién escogen? A Hermann Göring, al carnicero de Cracovia, o sea, aquellos que cometieron los peores vejámenes frente a los seres humanos, y los llevan. Claro, no podrían condenarlo si aplican el principio de legalidad, y ahí lo quiebran. Pero el quiebre es ¿para qué? Todo, si uno mira el juicio aislado del contexto, el juicio de Nuremberg, cualquiera, y eso han visto ustedes en la doctrina, los califican como el peor juicio de la humanidad. Si ustedes encuentran un juicio donde todo se vulnere, es ese. Ahora, ¿qué es lo que empiezan ahí a ponderar? Vamos a ponderar. ¿Qué se pondera ahí? Hay que hacer algo, hay que utilizar un instrumento, juicio estratégico, para evitar que todos los alemanes mueran. ¿Cómo lo hacen? Llevan a un tribunal y lo que dicen es, el único que puede ir a la horca en ese momento o imponérsele cualquier pena es aquel que se ha vencido en juicio. ¿Qué es lo que automáticamente dice esa decisión? Que aquel que no vaya al tribunal no puede ser ejecutado. Y ese es el gran valor de ese tribunal. No, el valor del tribunal de Nuremberg no es con los que fueron al tribunal, es con los que no fueron. Porque ese juicio estratégico, ¿qué hizo? Salvó a millones de personas. ¿Había que sacrificar algunas? Sí, en el derecho. En el derecho que consideraban en ese momento como derecho, que era la legalidad. Pero frente a tal vez el derecho jus natural, el derecho universal, no se podría perdonar a gente que hizo lo que hicieron los nazis. Y vuelve nuevamente el justnaturalismo, y pareciera a partir de ese momento que la nueva dimensión del derecho sería una dimensión supranacional. ¿Por qué? Convención de San Francisco, que permite que los estados, las Naciones Unidas, puedan intervenir en cualquier estado. Si cualquiera puede intervenir en República Dominicana, entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué constitución? Juicios de Nuremberg. Si a mí me pueden aquí imponer un tribunal desde el exterior, entonces ¿para qué constitución? Porque la constitución es la que dice cuáles son los tribunales. Van avanzando. En Bogotá, en 1948, se crea la famosa Carta de la OEA. No sé si ustedes conocen la historia dentro del famoso Bogotazo. O sea, mientras allá mataban a un candidato presidencial, se creaba la Carta de Derechos Humanos, ¿no? La Carta de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es la que es la gran fuente de lo que posteriormente conocemos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que llega hasta el 69, pero ahí empieza. Los árabes también crean la Liga de Estados Árabes en el 49. O sea, por todo el mundo empezaron a surgir convenciones supranacionales que daban a entender que el constitucionalismo no iba a servir para nada. Nos iban a poder imponer delitos desde fuera, crear tribunales desde afuera, intervenir en nuestros estados desde fuera. ¿Por qué no se concretó tal vez una dimensión internacional o supranacional del derecho? Es mi hipótesis. Digo, dos cosas. Primera, que no apareció un genio que fuera capaz de coger todos esos instrumentos internacionales y sistematizar una nueva categoría de derecho. Tal vez un constitucionalismo mundial. No, nadie pudo. Y segunda, que los italianos y alemanes dijeron, un momentico, los estados tienen que seguir partiendo de una constitución. ¿Puede haber derecho supranacional? Sí, pero el documento fundante de un estado debe ser una constitución. ¿Lo dice quién primero? Italia, en el 47, y luego Alemania en el 49. Y una cosa es, dirán ustedes, una cosa es que un colombiano venga a contarles algo, y otra cosa es que vengan los italianos, ¿no? ¿A quién le creen más?
Al colombiano. Eso es evolución del derecho, eso es neoconstitucionalismo. Claro, ¿qué pasó? Cuando uno escucha hablar de los italianos, ¿qué se imagina? ¿Qué le viene a uno a la mente? El derecho romano, toda esa gran creación del derecho que ellos han tenido históricamente. No mira, y cada vez de Italia surgen cosas diferentes y que influyen en el resto del mundo. ¿Y los alemanes? No mira, escucha a los alemanes, podrá criticar todo lo de los nazis, pero ellos son muy disciplinados, hacen cosas muy buenas, y la Constitución alemana del 49 es muy buena. Pues eso hizo frenar al mundo. Surgen mírenlo históricamente, surge Constitución del 47 y el 49. Básicamente, ¿qué dice? Los estados deben seguir partiendo de una constitución, pero debe ser diferente a la anterior, que solamente es política. ¿Qué diferencias implementan para que esa constitución sea diferente? Primera, los derechos que aparecen en la constitución ya no van a ser meros proyectos políticos, sino ahora van a ser derechos que deben aplicar obligatoriamente los jueces. Y a esos derechos los llamaron derechos fundamentales. La gran diferencia es que el derecho fundamental es un derecho de aplicación inmediata, y eso es lo que empieza a mostrar ¿qué? Lo que hablamos al comienzo, fuerza normativa de una constitución. Segundo, derechos fundamentales con justicia constitucional o sin justicia. Con justicia, ¿qué interpretan ellos por justicia constitucional? Con jurisdicción constitucional. Si no hay un organismo que garantice la aplicación directa de esos derechos, quedamos en las mismas. No son los que inventan las cortes constitucionales. Eso ya lo había hecho Kelsen, pero recuerden que la corte de Kelsen y todas las anteriores fueron cerradas por Hitler y la española por Franco. Entonces, en ese momento no había ninguna jurisdicción constitucional, la implementan. Y los alemanes toman una decisión más allá de los italianos. Crean lo que hoy se conoce en el derecho comparado como el recurso directo de constitucionalidad. ¿Qué es hablar de un recurso directo de constitucionalidad? Un recurso directo a la Constitución. Noten que gráficamente ya no lo indica. Hasta ese momento el recurso era ¿hacia dónde? Hacia la ley. Es decir, yo a un juez que le pedía, aplique la ley. Pero el recurso directo de constitucionalidad es un recurso que permite saltarse la ley y pedir directamente la aplicación de la Constitución. ¿Para proteger qué? Los derechos fundamentales. ¿A qué se les parece eso? Al amparo. Por eso el amparo de estas constituciones, de las de la era neoconstitucional, no es igual que el amparo mexicano. ¿Se han notado diferencias entre su amparo y el mexicano? Y uno siempre acude al amparo mexicano y lo empieza a leer y como que uno no le ve mucha similitud. Si han tenido esa contradicción, su acción de amparo es igualita a la tutela colombiana. Solo que en Colombia además la Constitución dice que se debe resolver en 10 días. Pero de resto es igual. Tendrá algunas diferencias, pero es la misma dimensión. Y eso fue lo mismo que crearon los alemanes en la Constitución del 49. Que cualquier ciudadano que pudiese hacer, ir ante un juez y pedirle la aplicación de la Constitución, la protección de sus derechos fundamentales, con ley o sin ley. Ahí es donde se empieza a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque todos los derechos no están reglamentados legalmente. Entonces, antes, en el estado anterior, si un derecho no estaba reglamentado por la ley, simplemente ¿qué se consideraba? Que no era derecho. Ya en esta dimensión de estas nuevas constituciones desaparece todo y pueden aplicar directamente la Constitución. Esta dimensión que ellos establecen solamente viene a ser reproducida o entendida hasta la década del 70. ¿Qué es lo que históricamente eso dice? Que el mundo se paralizó y no sabía si el derecho iba a ser supranacional o iba a ser constitucional. ¿Cuándo vuelve a discutirse el tema? Década del 70. Y recuerden que eso fue 49 y 47. 47 Italia, 49 Alemania. La década del 50, quietica, mirando, observando, no entendían qué estaban diciendo estos dos pueblos. Década del 60, también tranquilita. Pero en el 70 aparecen varias cosas. Revolución doctrinaria. Aparece la famosa polémica Hart-Dworkin. Y noten cómo vuelve con fuerza la discusión positivismo y justnaturalismo. Mostrando que el camino no solo es el derecho positivo. O sea, fortaleciendo, si ustedes ven, esa discusión fortalece la idea de las constituciones italiana y alemana. Pero en el mundo anglosajón. Pero en el mundo italiano surge algo muy importante.
surge la famosa escuela de Génova o de Génova. Una escuela que viene de la filosofía del derecho, en la que empiezan ellos a estudiar qué diferencia hay entre las constituciones del Estado legislativo y las constituciones del Estado constitucional. Y ahí es donde surge la idea de llamarlo neoconstitucionalismo. ¿Quiénes fueron los ideólogos de eso? Fueron la escuela de Génova, es la escuela de Riccardo Guastini, un gran profesor italiano, la escuela de Paolo Comanducci, el actual rector de Génova, la escuela de Mauro Barberis, un gran profesor que escribe en español, Palestra le edita mucho, y la idea de una profesora que viene mucho por estos lados, Susana Pozzolo. La vimos allá en Panamá, ¿no? Una profesora todavía viva, habla perfecto el español, ojalá la puedan invitar. A ella en particular y a Mauro Barberis se les atribuye ser los creadores de la palabra neoconstitucionalismo. Pero básicamente con lo que explicamos qué significa. Constitución con fuerza normativa. O sea, hay muchas constituciones neoconstitucionalistas, pero algo que las unifique a todas. Todas tienen que tener fuerza normativa. Si una constitución no tiene fuerza normativa, ahí no entra. Que la fuerza normativa puede ser a través del derecho ordinario, a través de acciones constitucionales. Bueno, ahí hay diferencias, pero tiene que tener eso. Segundo, tiene que tener derecho procesal constitucional. Justicia constitucional. Si no hay justicia constitucional, es que no puede haber fuerza normativa de la Constitución, porque el cumplimiento que daría es al buen criterio de cada operador, y no. Ya aquí, si alguien no la quiere cumplir, pues para eso tenemos la justicia constitucional. Y lo mismo, podrá ser un país solo con corte constitucional o tribunal constitucional, podrá tener diferentes niveles. Por ejemplo, en Bolivia ustedes encuentran tribunales constitucionales en los salas constitucionales en los tribunales departamentales. Perú tiene lo mismo. Argentina a nivel provincial, a nivel federal no tiene, pero a nivel provincial sí. México, noten ustedes, no tiene corte constitucional, no tiene tribunal constitucional, pero sí tiene salas constitucionales en los tribunales de los estados, en algunos. Entonces puede ser que haya variantes, pero deben tener esa característica. Si eso se cumple, lo demás puede variar, pero esas dos características se tienen que cumplir. ¿Cuáles son las constituciones que surgen en la década del 70? Entonces ya tenemos una discusión doctrinaria de dos dimensiones diferentes. Ahí tenemos la fuente del neoconstitucionalismo y aparecen como por obra y gracia del Espíritu Santo otras constituciones que empiezan a implementar esto. ¿Cuál es la primera que aparece? La griega y la yugoslava. La griega, pues digamos, da los primeros pasos, pero nadie la conoce como una constitución fuerte, pero es como la que intenta reproducir lo de italianos y alemanes. La yugoslava, muy importante, a pesar de que es del dictador Tito, es la primera que contempla una institución que es muy importante en las constituciones neoconstitucionalistas, que es la figura de la inconstitucionalidad por omisión, ¿no, doctor? ¿Quién fue el que hizo la tesis sobre él? Sí, no me equivoqué. La inconstitucionalidad por omisión. Es Yugoslavia el primer país que lo contempla. Pues ¿por qué? Porque en una era neoconstitucional la Constitución ya no se viola solo por acción, sino también por omisión. Porque es esa Constitución que llaman después los portugueses en el año 76, en su reforma, la famosa Constitución dirigente. La Constitución dirige. Y para que la Constitución que dirige sea efectiva, pues tiene que tener la posibilidad de que si alguien no se quiere dejar dirigir, la misma Constitución tenga el instrumento para lograrse dirigir. Si el legislador no quiere hacer la ley, ¿qué pasa aquí en República Dominicana si el legislador no quiere hacer una ley que ordene la Constitución? No es la ley que nosotros creamos, tiene que ser una ley que ordene el constituyente. ¿Qué pasa acá en República Dominicana? ¿Se puede hacer algo? Básicamente no puede hacer uno nada. Colombia es lo mismo. Colombia tiene una corte constitucional. Por ahí llegan a las omisiones relativas de inconstitucionalidad, pero sobre todo me refiero a las absolutas. Hay en Colombia normas que el legislador no ha cumplido de la Constitución. Por ejemplo, hay una norma que ordena crear el Estatuto del Trabajo. No lo hizo el Congreso nunca. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Nada, porque si no tenemos el instrumento, si no está la justicia constitucional, si no está el proceso constitucional, no podemos hacer nada.
¿Qué fue lo que hizo la Corte Constitucional frente a ese tema? Fue llevando de a poquito la fuerza normativa de la Constitución. Entonces fue a través de amparos, de tutelas, imponiendo cómo se va desarrollando el Estatuto del Trabajo. Digamos, le toca hacerle un sesgo, ¿no? O sea, hace que se cumpla, pero es donde todos empiezan a criticarla. Uy, pero la Corte está haciendo lo que nadie le permitió. Todas las críticas frente a la Corte. ¿Por qué? Por la falta de un verdadero instrumento que lo permita. Ese, pues, decíamos, lo consagran los yugoslavos y aparece en el 78 la Constitución española, que es la que se empieza a volver como nuestra fuente directa, ¿no? Y es la fuente directa por el idioma, eso ayuda mucho. Ahora, esta Constitución copió mucho de los alemanes, algo de los portugueses, pero la que nosotros conocemos, nuestra fuente es, nuestra mamá es tal vez la española y nuestra abuela la alemana, ¿cierto? Esa es como la dimensión que vemos y la vamos siguiendo. Ahora, en España fue un hecho histórico también, pues la muerte de Franco. Los españoles quieren mucho a su rey, tal vez porque cuando el rey tiene la oportunidad de volverse un dictador, lo que hace es convocar a una nueva constituyente para que España se convierta en una república democrática. Pero, siendo ahí, en el 78, asume las posiciones del neoconstitucionalismo. Y por esa vía llega a América Latina. ¿Cuál es la primera constitución de América Latina neoconstitucionalista? Es la brasileña del 88. ¿Cuál es su fuente directa? La Constitución portuguesa. Y en habla hispana, la primera constitución que aparece en esta dimensión es la colombiana del 91. Por eso tal vez ustedes dirán, ¿por qué Trajano trae un colombiano? Tal vez porque puede no ser hoy la mejor constitución. Yo diría que la de ustedes puede ser mejor. Pero esa abrió el camino. Hay unos antecedentes importantes. Podemos ver la reforma costarricense del 89, pero fue una reforma que creó Corte Constitucional, la acercó mucho por reformas, pero aparece la colombiana en el 91 y abre como una especie de moda de reformas constitucionales. Aparece al año siguiente Paraguay en el 92, Perú en el 93, Argentina con una reforma en el 94, aparece la reforma chilena del 95, aparece la Constitución ecuatoriana del 2008, ahí salta, está primero la venezolana del 99, está que es muy buena, pero una constitución muy buena en manos de Maduro, pues, o en manos de Diosdado Cabello es como una idea traída de los cabellos, ¿no? Lamentablemente esa es una constitución buena, pero nada que hacer, no se aplica. La constitución de 2008 en Ecuador, Bolivia 2010, República Dominicana 2010, empiezan a estar en esa era. Al año siguiente aparece la reforma mexicana y aparecen en la misma dimensión, no solamente acá, sino en Europa del Este, también constituciones, ¿no? Aparece la rusa en el 93, aparece la polaca del 94, en la era africana aparecen otras constituciones, la constitución de Angola, de Sudáfrica, que van asumiendo la misma dimensión. ¿Qué dimensión? Derechos de aplicación inmediata, fuerza normativa, y justicia constitucional, que el gran emblema de la justicia constitucional es una corte constitucional, ¿no? Los países que no tienen corte constitucional van más lentos, porque quedan sometidos al pensar del juez ordinario. Y a través de esto, la justicia constitucional, como lo hemos dicho, es el mejor instrumento para ello. Aparecen diferentes modelos, cualquiera es bueno. Aparece el modelo difuso, que es como lo tienen ustedes en un artículo, pero hay países que todos solo lo tienen difuso. Ejemplo Estados Unidos, ejemplo Argentina. Aparece el modelo dual y paralelo, que es un modelo que surge en Colombia con una reforma constitucional de 1910. El profesor García Belaúnde, y veía ahorita en la librería del profesor Trajano, que hay un libro sobre justicia constitucional, un poco viejito, a veces miren los libros viejos todavía servimos, los libros viejos todavía sirven, donde el profesor Domingo García Belaúnde habla del modelo dual o paralelo. Yo digo que el modelo es dual y paralelo porque se tienen que cumplir las dos condiciones. Ese arranca en Colombia, pero noten ustedes que es el modelo que hoy tiene la Constitución Dominicana. Es dual, porque por un lado puede haber
control difuso, y por el otro puede haber concentrado. Lo de Colombia que decimos que se origina ya es en 1910. Cuando lo crea Colombia, el famoso modelo concentrado no existía. Por eso ese es el modelo originario. Más bien es como al revés, que el modelo concentrado surge de lo que pasa en Colombia. Me molesta el doctor Trajano cuando digo que Kelsen quiso estar en Colombia, que aprovechamos eso, pero Kelsen vio el modelo colombiano, quiso ir allá, pero lamentablemente, y lo pueden confirmar por internet, preguntándole al doctor Google, a Kelsen le negamos en Colombia la visa de trabajo. Se quiso ir a quedar en Colombia. ¿Qué le atraía? Decía, yo digo siempre molestando, serían las mujeres, sería la comida, que no, era el modelo jurídico, pero le negamos la visa. Entonces Kelsen toma como del modelo colombiano una perfección. Entonces, ¿cómo es? Estados Unidos dice todos los jueces. Colombia crea en la Constitución, dice, bueno, todos los jueces sí, modelo difuso como el que ustedes tienen, pero además una acción directa en aquel entonces a la Corte Suprema de Justicia, con la acción de inexequibilidad, que es la misma acción directa de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que hace Kelsen? Básicamente da dos argumentos para la creación del famoso modelo concentrado. Dice, primero, el juez que resuelve temas constitucionales debe ser uno solo, y es el Tribunal Constitucional. Órgano extrapoder, no puede estar con ningún poder, como está en la Constitución de ustedes. Un órgano extrapoder. Pero además dice, ese juez constitucional solamente debe tener una competencia, que es la constitucional. Y ahí es atacando a quién, a Colombia, porque ya tenía un solo juez, pero como era Corte Suprema tenía la competencia constitucional, pero además la competencia civil y penal, y seguía siendo juez ordinario, solo que con una acción directa de inconstitucionalidad con efectos erga omnes, lo mismo que hoy tienen ustedes. Esos dos, noten que van paralelamente, es decir, uno no condiciona al otro. Aquí alguien puede, de pronto se puede estar presentando una acción directa de inconstitucionalidad, pero si no se ha proferido la decisión definitiva, un juez puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad, que ustedes tienen el nombre excepción dentro del articulado, ¿no? Colombia se llama excepción de inconstitucionalidad, no control difuso. Miren, estamos hablando de lo mismo, solo hay unas diferencias semánticas pequeñitas. ¿Un juez puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad aquí, mientras no haya salido la sentencia de la Corte, del tribunal? ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir que no se condicionen? Si ustedes miran el derecho ordinario, ¿qué pasaría? Que el juez diría, yo no lo puedo tramitar porque hay pleito pendiente y no hay nada que hacer. Pero en el modelo constitucional sí se pueden los dos a la par. Si ya el tribunal dijo una decisión es constitucional, ¿un juez puede aplicar control difuso en un caso particular? Uno diría en principio que no, pero se van a dar cuenta que en algunos casos sí se puede. ¿Por qué? Porque hay casos especiales donde una norma se vuelve inconstitucional solo para un caso. Por eso los efectos son interpartes. Miren el caso Marbury versus Madison. En Marbury versus Madison, el famoso mandamus o acción de cumplimiento se vuelve inconstitucional, pero solo en ese caso. Porque de resto, primero en Estados Unidos nunca se volvió a dar. Y en el derecho comparado, las famosas acciones de cumplimiento, que aquí no la tienen, pero está metida dentro del amparo, que ahí lo estuve leyendo, está dentro del amparo, en Colombia está como acción independiente, es perfectamente constitucional. Eso quiere decir que hay casos donde una ley, por los hechos que se presentan, se vuelve inconstitucional, pero solo en ese caso. Por eso en el control difuso los efectos solo son interpartes. No van más allá, no van más allá. Eso la práctica lo va a demostrar. En principio uno dice, eso no se puede. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en el modelo dual, noten ustedes que ni la cosa juzgada puede impedir que se aplique un control difuso. Esa es una de las características. No es que ocurra todos los días, pero es algo que se puede presentar. Entonces Kelsen decía, no puede ser sino con una sola competencia. Y por eso él lo que hace es como perfeccionar ese modelo, lo perfecciona. Después de Kelsen vienen los de la era neoconstitucional, que aparece el que yo califico como un modelo mixto. Con los europeos a veces tenemos unas controversias porque ellos me dicen no es mixto, sigue siendo concentrado porque lo sigue resolviendo la Corte en Italia o el Tribunal Constitucional en la Alemania o en España.
Me dicen, lo que pasa es que es concentrado de iniciativa difusa. Pues eso es mixto. ¿Qué quiere decir y por qué es mixto? Porque la única manera de que una corte o un tribunal constitucional asuma competencia es cuando el juez eleva la consulta, como pasa en algunos países, Ecuador o Bolivia, o simplemente presentan la duda constitucional, como pasa en Italia, o implementan la cuestión de inconstitucionalidad española. ¿Qué pasa si en esos casos el juez no tiene la duda o no envía la consulta? Pues que no hay control constitucional porque la Corte nunca asume. Entonces noten qué es lo que tiene un sistema mixto. Necesita de la decisión del juez ordinario, porque es el que, por decirlo de alguna manera, abre la puerta de la justicia constitucional. Va al tribunal, el tribunal resuelve y le devuelve, solo para el caso concreto, con efectos interpartes, porque es adicional a la acción directa. Por eso en mi concepto ese es un modelo mixto, no concentrado de iniciativa difusa. Que ahí a veces hacemos en clases la diferencia entre el modelo dual y el modelo mixto. El dual son dos que no se mezclan. En cambio en el mixto arranca acá y va para el otro lado. Se combinan y es uno solo, ¿no? Esa es la diferencia. Y aparece finalmente, sobre todo para el caso latinoamericano, aparecen los modelos híbridos. ¿Cuáles son los modelos híbridos? Aquellos modelos que no se ajustan a ningún modelo. Parece un chiste, ¿no? Parece un juego de palabras, pero no. Miren, en nuestras constituciones, muchas de las actuales no se ajustan a ningún modelo. Sobre todo, por ejemplo, la colombiana, con ese modelo no difuso sino confuso. Tiene todos los modelos combinados. Pero los autores tendrían entonces que acomodarse en algún modelo acción por acción, y eso ha generado unas complicaciones terribles. Por eso estamos detrás de que se pueda promulgar un código procesal constitucional para que en un solo cuerpo normativo implementemos todo, y eso nos obliga a ser coherentes desde el principio hasta el final, y la coherencia nos lleva a un modelo, bien sea de los que ya están o un nuevo modelo, pero algo que sea coherente, ¿Esto por qué sucedió? Sucedió porque las constituciones neoconstitucionalistas crean muchos derechos, a diferencia de las anteriores. Tenemos los famosos derechos de primera generación, fundamentales, derechos de segunda generación, económicos y sociales, pues culturales, deportivos, todos los que aparecen, ustedes los tienen divididos ahí en 2 artículos. Aparecen los derechos colectivos y del medio ambiente, que ustedes los tienen. Pueden aparecer más derechos, entonces van creciendo mucho. Ahora, si tenemos muchos derechos, hay que darles garantías. ¿Y qué pasó sobre todo en Colombia, que como decimos fue la primera en Latinoamérica? ¿Qué pasó? Que frente a tantos derechos y protección no tuvieron claro cómo crear la protección. Entonces empezaron a decir unos difusos, otros duales. Eso, hicieron una mezcolanza por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Por eso decimos, las nuevas constituciones no están cometiendo esos mismos errores, y de hecho en Colombia se está diciendo, ya debe aparecer casi que una reforma constitucional que hoy sistematice más esa garantía. Hoy las constituciones deberían tener un capítulo especial o un título especial allá al final, que se llame, como lo decía Kelsen, garantía jurisdiccional de la Constitución o defensa de la Constitución, diciendo cuál es la jurisdicción, cuáles son los instrumentos y cómo se accede a esos instrumentos, a título de principio, pero separadito, organizado. Noten que muchas constituciones en eso son desordenadas, porque no han visto que tenemos hoy derecho procesal constitucional. Este es un tema que sigue siendo nuevo. Ya con esto acabamos. En Europa, pues vengo de Italia y ellos tienen un curso muy importante, una especialización, que se llama Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos. El título dice 2 cosas, porque la I es disyuntiva. ¿Por qué? Para los europeos justicia constitucional solamente es el control normativo, solamente la famosa dimensión objetiva, mientras que la tutela de los derechos es la dimensión subjetiva. La objetiva se preocupa por el derecho, ¿no? Que las normas sean constitucionales. La subjetiva ya no se preocupa por el derecho, sino por los derechos. O sea, ya no hay duda que existen,
sino ahora lo que buscamos es que haya eficacia. Si se amenazaron o vulneraron, hay que restablecerlos o evitar su violación o repararlos. Recuerden ustedes que esa justicia es correctora, reparadora o preventiva. Tiene esas tres dimensiones, digámoslo en un orden mejor: preventiva, cuando se amenazan; correctora, cuando se vulneraron y se pueden restablecer; o reparadora, cuando se vulneran y no se pueden restablecer. Son las tres dimensiones que tiene esa justicia. Pues Latinoamérica, frente a eso, crea lo que se llama derecho procesal constitucional, porque en un solo derecho están las dos dimensiones, y eso es fuente de nuestras constituciones. Tenemos en la misma constitución el control normativo y tenemos la protección o eficacia de derechos. Espero con esto por lo menos haber dejado algunas inquietudes. No pretendo resolver nada, sino dejarles muchas inquietudes.